Buongiorno tutti, bienvenidas y bienvenidos a la segunda clase del Diplomado de Escritura Narrativa 2025 de Corrección Perpetua en la Escuela de Escritores de Caracas. Ustedes saben, soy Álvaro Di Marco, soy escritor, pero soy todavía, al igual que todos ustedes, un aprendiz de escritor. Y bueno, vamos a esta segunda clase que va a tratar sobre el tema de los diarios y sobre la necesidad de establecernos rutinas que nos permitan hacer mucho más fluido nuestro trabajo de leer y escribir. Y entre esos hay que reflexionar, hay que pensar, hay que observar. Nosotros somos unos boyeristas de la vida y retratistas, tanto de lo real como de lo posible, de lo ficticio y de lo imposible. Todo lo que yo digo aquí es el resultado de mis lecturas, pero tanto las guías que le mando como estos audios son propiedad intelectual de Corrección Perpetua en la Escuela de Escritores de Caracas y que son el producto, como les he dicho, de lo que he recopilado estudiando y leyendo y tomando notas por aquí y por allá. Comencemos. Decía Elías Canetti que en el diario uno habla consigo mismo. Cuando escribimos un diario, no lo hacemos pensando en que eso va a ser público. Aunque después de muerto lo sea, nosotros debemos tratar de, cuando escribimos un diario, ser lo más reales, lo más sinceros posible. Si no, nos estaríamos personificando. Y aunque no pensemos en que pudieran ser publicados incluso después de muertos, nosotros nos estamos personificando. Hay casos de escritores que escriben diarios literarios para ser publicados. Está Alejandro Oliveros, el poeta de Valencia. Fue mi profesor en la Escuela de Letras, un gentleman de la literatura. Y él escribe diarios donde él lo que hace es abordar lo que lee, cómo lo lee, hace crítica, lo que está escribiendo. Y por supuesto, sí, también habla de sus viajes. Bueno, en una época viajaba mucho, iba a Venecia, tenía una hija allá. Sus viajes Valencia-Caracas, su paseo por la Escuela de Letras. Entonces era un diario muy intelectual, muy serio, ¿no? Era de verdad un libro de libros. También tenemos el famoso diario que escribió Armando Rojas Guardia en el 2016 para Pro Da Vinci. Pero eran diarios voluntariados. Ese es un diario que se piensa, que se planea, que se reflexiona y que se dice, voy a escribir sobre esto. Los de Rojas Guardia son fabulosos, porque por ahí él hace un análisis de la religión, la filosofía, la homosexualidad, el amor, el pecado, el futuro, el pasado, y nos habla de sus lecturas y cómo él organizó su vida en función de talleres. También lo conocí, asistí a talleres con él. Por cierto, hice uno magnífico en la Biblioteca de los Palos Grandes sobre Rafael Cadenas, que fueron grandes amigos también. Y entonces él nos decía que él organizaba su vida en función de talleres. Él hacía sus talleres personales y yo hacía eso cuando lo conocí, pero a partir de él lo institucionalicé en mi vida, ¿no? Claro, no soy tan disciplinado, pero él el lunes estudiaba filosofía, el martes leía teoría sobre la poesía, el miércoles leía novelas, el jueves leía, qué sé yo, cada día tenía una materia y siempre estaba leyendo 3, 5 libros a la vez. Bueno, un hombre con una mentalidad fabulosa, un gran señor también de nuestra literatura. Y todo eso lo podemos ver en sus diarios. Ojalá salgan algún día sus diarios sin censura y sin filtro. En estos diarios que nosotros hemos comentado, que les he dicho, Oliveros, Rojas Guardia, ahí pueden haber hechos falseados porque son ficcionados. Y el talento del narrador se ve, surge, y por supuesto la vena poética de estos dos hombres hacen que esa prosa sea tan sabrosa de ser leído. Entonces, estos diarios literarios lo han hecho muchísimos escritores. Nabokov, por ejemplo, sus lecciones de literatura son a partir de sus notas que eran un formato de diario. Él iba haciendo de sus lecturas de Madame Bovary, de
de cuando leía a Dickens o a Kafka, él iba haciendo día a día sus notas y sus reflexiones. Entonces, estos son casos más que de diarios literarios, sí, son diarios literarios donde predomina la reflexión y la crítica literaria. Un diario no puede llevarse siempre, ¿o sí? Pueden haber periodos en los que usted está seco. Por alguna situación no escribimos, por temor a decirnos algo que no queremos, algo que nos duele, que nos tortura, un amor que se fue y nosotros nos encontramos desolados, y de enfrentar esa situación dolorosa, más bien la esquivamos, porque si lo escribimos, entramos en un enfrentamiento peligroso con nosotros mismos. Pero también esa es la mejor manera de que ese dolor sea asimilado. También puede ser que nos encontremos en todo lo contrario, en una situación felicísima, enamorados, felices con nuestra pareja, en nuestro trabajo, en nuestros emprendimientos, como se dice ahora, en nuestras cosas que nos llenan y que nos producen bienestar y dicha, en la que no tenemos nada que decir, porque nuestra vida está abandonada a esa sensación de bienestar y que es tan sabrosa, pero que también es bueno escribirla. Nosotros, por lo regular, a veces escribimos cuando estamos descontentos con nosotros, con nuestro entorno. Cuando estamos en estado de dicha, quizá tememos romper el encanto reseñándolo. Y por eso algunas veces no tocamos esos momentos, sino hasta después que han ocurrido. También puede ser que el escritor esté elaborando una novela y entonces todo lo que le asalta, todo lo que vive, todo lo que escucha, todo lo que lee, entonces él siente la necesidad de escupirlo en esa novela, en ese cuento, en ese libro de poemas. Entonces para eso tiene un diario. Eso, porque si lo escupe, que sea una palabra que golpea, si lo echa sobre la novela, sobre la obra, entonces eso no va al diario. La memoria es sensible y en la memoria hay un entramado de hechos y personajes. Y así es como nosotros ficcionamos una novela o un cuento, entramando hechos y personajes, donde además de ficcionar, nosotros podemos colocar elementos de nuestra propia vida. Entonces podemos estar escribiendo dos novelas, la novela de la ficción y la novela de nuestra vida, en ese diario donde también hablamos de cómo escribimos. Hay escritores que obra tras obra van escribiendo y reescribiéndose de la vida de las obras. Y el mayor ejemplo lo tenemos en Gustave Flaubert, quien en las cartas a Colette, su novia de aquel momento, y por 5 años le escribía casi que, bueno, cada 3 días, cartas de 2 páginas, 3 páginas, 15 páginas, donde él reseña el sufrimiento de escribir a Emma Bovary, de poder plasmar la belleza y sensibilidad de Emma y la patanería y estupidez de Charles. Hay escritores que hacen biografía de lo que están escribiendo y es fabuloso, ¿no? Y muchos escritores los vamos a tener ahí. En el diario uno habla consigo mismo. Nosotros somos el personaje con el que dialogamos y dialogamos sobre nosotros y sobre lo que nos acontece y sobre quienes nos acompañan. Entonces el diario de alguna manera puede cambiar nuestra vida y de alguna manera nos ayuda a ver las circunstancias y a vernos, porque nosotros en el fondo somos varios. Pero esos yo ficticios en los que escribimos tienen que estar escritos, tienen que ser verdad para que cuando los leamos nos podamos escuchar y que no nos alejemos o que no nos inmutemos por lo que sea que digamos, por lo muy terrible y cruel o fabuloso que sea. Porque el diario también nos puede sabotear, pero nosotros no podemos dejar de ser. El diario es un espacio para nosotros, un espacio para hablar a partir de nuestra propia experiencia. Nosotros podemos engañar a los otros y cuando sabemos cuando lo hacemos,
Nosotros podemos vernos en minusvalía, podemos sentirnos malignos. Nosotros podemos sacar todo de nosotros y lo volcamos para releerlo, para vernos como ese otro que construimos y que ya no somos. Ese interlocutor puede llegar a ser el más cruel retrato de nosotros mismos y el diálogo más cruel, el diálogo con nuestras sombras. Un diálogo que incluye, claro, nuestras impresiones de la vida, lo que pensamos, lo que creemos, lo que podemos vaticinar, lo que nos ocurrirá, lo que puede ocurrir a los otros, a este entorno y a este mundo todo en que estamos inmersos. Donde vivimos, donde habitamos. Y nosotros después podemos comprobar que cosas que pensamos ocurrieron y están ocurriendo y nos están pasando. Y nosotros cuando escribimos eso pudimos evitarnos los daños y las penas que después sufrimos y estamos sufriendo. Y sin embargo no lo hicimos por estar aferrado a ilusiones o estar aferrado a afectos y a clavos candentes, calientes, quemantes. Nosotros podemos incurrir en el orgullo, en la falsa felicidad que disfrutamos en un presente que siempre queremos que sea duradero, eterno. Nosotros podemos estar en guardia y padecer la misma torpeza que padecemos cuando somos víctimas de nuestras pasiones. Bueno, yo hablo desde mi experiencia, pero vamos también a tocar a algunos escritores. Y yo les voy a mandar varios diarios de varios escritores para que ustedes tengan la oportunidad de poder revisarlos. El diario, siempre, a veces yo los leo y el diario me dice, te lo dije, ¿no? Solo nos muestra ese tercer destino que nosotros nos vimos y que no hicimos. Se supone que uno aprende, se supone que uno aprende y que uno aprende sobremanera de nosotros mismos. El diario es una conciencia que puede ser anterior o a posteriori. Entonces sí, como les digo, se convierte en nuestra conciencia. El diario nos puede tumbar, como me dijo una vez una amiga. Te tiraron a la lona. Te tira a la lona la realidad. Y cada vez que lees esas malditas páginas donde debiste describir paso a paso y detalle a detalle, conversación a conversación, llamada a llamada, chateo a chateo, cuando recuerdas las caricias, cuando recuerdas los rechazos, también vuelves a la lona. Solo que llega un momento en que ya puedes leerlo sin dolor. El diario es sanador. Elias Canetti, un gran escritor rumano, judío, que estuvo en varios países de Europa y que escribió un libro famoso llamado Auto de Fe Insufrible. Uno de los 100 libros que hay que leer antes de morir, pero que yo nunca lo pude terminar, cosa que sí hice con el Ulises de Joyce. Pero es que es muy pesado. Sin embargo, ahí lo tengo pendiente. Canetti dice que nosotros debemos tener fe en algo, porque los efectos devastadores de ese diario y esa conciencia, si es que somos en verdad reales, puede crear en el artista algo mucho más interesante, que es cuando él se ve en la distancia. Pero el artista tiene que tener fe en sí mismo y decir cuán vacío está, cuán lleno está, cuán religioso está, cuánto social está, cuánto poético está. El diario que no es secreto no es diario. Y yo he pensado muy seriamente en quemar los míos antes de morir, porque hay cosas que son inconfesables. Hay cosas que a nuestros hijos los abochornarán. Hay cosas que algunas personas van a decir, wow, nunca me imaginé que pensara eso de mí. Y entonces nosotros podemos hacer de los diarios una gran aventura. Bueno, también es útil escribir en clave, pero no se te ocurre poner al final cómo descifrar las claves. Yo en una época escribía de izquierda a derecha, como hacen los judíos, y empezando en la línea de abajo. Entonces, pero después llegó un momento en que yo mismo me volvía un 8. Porque yo acudía a mis diarios cuando fui a escribir la novela Sin Despedida. Y entonces quise rehacer los escenarios, los ambientes y volver a la vida a esos personajes que acompañaron en algún momento mi vida y que yo quise ponerles a mi personaje Ulises.
Hay diarios que son diarios de viaje, llenos de paisajes y de gente que no volveremos a ver. Pero cuando nosotros volvemos al libro, perdón, el diario, que es nuestro libro de vida, nuestra bitácora, entonces nosotros allí, los recuerdos parten, se disparan. Aunque vamos a hablar en algún momento sobre lo que es la memoria y el recuerdo, porque cuando nosotros recordamos, la memoria es selectiva, pero además eso es imaginativo, eso es imaginación, eso es ficción. Eso tú lo viviste, pero lo que tú recuerdas es lo que tú quieres recordar y tú puedes agregarle detalles y colores a ese recuerdo. Y tú puedes vivir algo con tu mamá y después tú cuando se lo recuerdas, tu mamá te dice, ay no, eso no fue así. Pero tú estás loco, ¿qué estás pensando? Y entonces cada quien tiene su punto de vista. Y por eso es que somos escritores, porque cada uno tiene su propia voz. Mi voz no es igual a la de ninguno. Hay 7.000 millones de voces sobre el globo terráqueo. Y cada voz tiene también una manera particular de recordar y de verse en el recuerdo. Y es igualmente poderosa esa voz cuando narra. Y nosotros somos narradores por excelencia. Entonces le decía que hay recuerdos que te traen el doble y el triple, te hacen que tú vivas. Eso de que recordar es vivir, bueno, eso tiene algo de cierto, algo de triste, algo decadente también. Pero la memoria te triplica el tiempo. Y si tú tienes la capacidad de reconstruirlo, ese viaje que duró 3 días, pueden ser 3 meses o 3 semanas o 3 años cuando tú lo escribas. Y si no, ahí están los diarios de los grandes viajeros, por solo mencionar a Humboldt y a Montclair, que son textos de un gran atractivo. Ricardo Piglia dice que se escribe porque se quiere retener. Yo releo cuando no estoy bien, bueno, yo busco algún diario, pero últimamente no los quiero ver. ¿Por qué? Porque a veces pueden haber soluciones y salidas, pero a veces nos metemos en el laberinto de cuando vivimos algo que era importante y que nosotros vamos a eso a buscar, a meter el dedo en la llaga. Bueno, estoy hablando del diario sanador, del diario terapéutico y del diario como forma de escritura. También puedes escribirlo y no volverlo a ver nunca más. Pero cuando nosotros vivimos algo y lo reseñamos es porque eso es importante. Ojo, y es importante que hoy me desayuné con un perico bien rico que hice con cebolla, tomatillas y dulce. Y me hice unas ricas arepas y cuando me las comí me acordé de unas fotos que otra amiga pone en sus selfies del Instagram. Y esa cosa intrascendente para mí fue un momento bonito y yo lo puedo poner allí. Y dentro de 10 años, cuando sea viejo o 20, entonces yo puedo vivir ese recuerdo de nuevo. Es como vivir 2 vidas. El presente es lo que trata de captar, es lo que yo trato de captar cuando escribo un diario. El momento es el momento de la pasión amorosa, de la pasión de cuando disfrutamos o cuando sufrimos de algo. Uno no piensa en el futuro cuando está escribiendo. Uno no piensa en las consecuencias de lo que está escribiendo. Las imágenes del presente son las únicas que valen. Hay una amiga que dice que no va a volver a escribir diario porque ella encontró a su esposo leyéndolo. Y eso fue motivo de un trauma y de una marca en su vida. Yo también encontré a mis 2 esposas, que las 2 fallecieron ya. En algún momento las encontré leyendo mis disparatados diarios, sí. A la primera le encantaron, a la segunda no tanto. El presente que uno escribe, a veces uno no mide lo que puede estar hiriendo, diciendo, pero uno tiene que ser real en algún momento consigo mismo y uno se la pasa engañándose. Entonces, al escribir los diarios, la intención es la de congelar el momento presente. Se escribe en presente, pero cuando tú agarras eso, haces un relato del pasado que también lo puedes llevar a un presente. Y es como yo digo que el escritor viaja en el tiempo, porque en este presente de hoy, 13 de febrero, yo puedo agarrar mi diario del 2003,
cuando ocurrió algo en mi vida y cuando lo leo, yo vuelvo a estar en aquel momento. Y cuando lo escribo como en aquel presente y entonces estoy en ambos mundos. Viajo en el tiempo. El diario es también una manera de ver nuestras imágenes fragmentadas. Sí, vemos fragmentos, retazos, fotografías. El escritor lo que intenta cuando en el futuro los agarra es unificarlos, conectarlos, recomponerlos. Y allí es donde dominas el tiempo. La tradición diarística en el campo literario y en el campo histórico, ahí está Carlos Valladares, que siempre colocamos sus columnas del Nacional en el foro literario de Corrección Perpetua. Habla, por ejemplo, de los diarios de Víctor Kempler. Kempler estuvo en Auschwitz, no me acuerdo ahora si es en Auschwitz o en otro. Y él, y no sé cómo, pero él escribió sus diarios día a día, hasta el último día. Entonces, la tradición diarística en nuestra cultura occidental es muy vieja. El cultivo del diario íntimo se extiende a través de los siglos. Se puede encontrar diversidad temática, relatos de viajes, experiencias místicas. Las monjas llevan diarios, ¿no? Diarios de esa vida monacal, ¿no? Igual que los monjes, ¿no? Las monjas transcribían sus diarios personales, pero ellas intentaban, Sor Juana Inés lo hace en poesía. Hay otras Sor que no recuerdo ahora, pero ellos lo que plantean, ellas lo que quieren es narrar ese acercamiento a la divinidad. Pero hasta la más anónima escritura diarística común, y lo dice Joyce en el Ulises, que pone la lista de mercado. Hoy no tengo nada en la nevera, voy a ir, tengo $20, voy a ir al mercado y voy a comprar nabo, porque me quiero sacar el veneno que me metieron en las vacunas antivirus, anti-COVID. Actualmente las nuevas tecnologías ponen el diario de nuevo de moda, ¿no? Ya no hay fronteras de significación. El mundo digital y la vida íntima se exponen en el ámbito público de las maneras más, bueno, desde las más bellas hasta las más perversas. Pero eso es necesario revisarlo. ¿Qué tanto autobiográfico, qué tanto estamos mostrando y por qué esta necesidad de mostrarse? Ahora nacieron los narcisistas. Los narcisistas estaban perdidos en el espacio hasta que llegamos al siglo XXI y el Instagram y los selfies pusieron de nuevo de moda al narcisismo. Todos somos narcisos. Bueno, hasta los feos. Y aportes a la memoria histórica de la sociedad se han hecho desde siempre, gracias a los diarios que también reconstruyen la vida íntima de las sociedades. Y esto es lo que están haciendo toda esa cantidad de mujeres y hombres que están retratándose lo que comen, lo que visten, lo que compran. Ay, porque mi novio me dejó. Hoy es el tercer día dándome el regalo que él nunca me regaló. Y entonces se colocan haciendo sus compras, haciendo sus actividades. Y es bello. Pero ¿cuánta necesidad hay de mostrarse, de personificarse? Ojo, que tú te estás maquillando y te estás vistiendo, te estás personificando. Es una actuación. Y cuando tú ves el selfie de una poeta o de una escritora y 60 publicaciones, 55 son fotos de ella, de su rostro, que es muy linda, entonces tú dices, cónchale. No es lo mismo cuando una poeta se muestra y lee un poema. No. Este es simplemente una foto y abajo un poema. O una foto y abajo algo que le pasó. Bueno, por eso digo que es necesario revisar, porque esto es memoria histórica de la sociedad y memoria histórica de nuestra vida individual. Y nosotros somos individuos con dimensiones cognitivas, creativas, psicológicas, ideológicas. El diario se ha definido y se ha configurado en la memoria colectiva del universo, del mundo. Es un ejercicio autobiográfico, anónimo, marginal o firmado, marginal o no marginal o publicado. Es una asociación de escritura que puede ser inconsciente y que se asocia de los principios del diario a lo femenino,
porque es el alma lo que desnudamos ahí. Eso es el espacio de la reflexión y que luego, bueno, puede quedar en el olvido o rezagado de las miradas externas. Entonces, este relato es autobiográfico en un mundo yoico, necesita tener referentes porque son realidades específicas y son realidades terapéuticas. No voy a ahondar mucho porque yo en esto puedo quedarme hablando 3 días. Bertolt Brecht, el autor de Madre Coraje, el gran dramaturgo alemán, el que hizo la ópera de los 3 centavos. Yo hice teatro del 72 al 74 en la Universidad Central de Venezuela, en el Teatro Experimental que dirigió el gran Eduardo Gil. El TED montó un par de obras de Brecht. Brecht tenía 2 tipos de diarios. Bueno, en los de su juventud son diarios íntimos. Y luego, a partir de cierta edad, cuando él comienza ya a trabajar en serio, bueno, en serio siempre trabajó, pero cuando a hacer obras de mayor envergadura, él lo llamó diarios de trabajo. Y así están los diarios de juventud y los diarios de trabajo que van del año 38 al 55, antes de yo nacer. En esos primeros escritos, él escribe a mano, en letra cursiva, en unos cuadernos confeccionados por él mismo. Luego, bueno, él ahí lo que recoge son vivencias personales. También aparecen versos, notas sobre obras teatrales que está escribiendo o que tiene proyectadas. Y por supuesto comienzan sus reflexiones sobre el arte y la política. Cuando comienzan los diarios de trabajo, ya no son a mano, sino que él los mecanografiaba en hojas sueltas, pero dejando unos márgenes porque los recortaba y después los pegaba en cuadernos. Entonces, allí la vida íntima se relegó a un último plano, a un segundo plano. Hay momentos en que se filtran sucesos de la vida privada que aparecen descritos de manera muy sobria, algunos muy escuetos y algunos muy claramente definidos. Hay páginas enteras donde no usan ningún tipo de adjetivo. Pero él, lo tengo aquí anotado, el 21 de marzo de 1941, Brecht explica que los asuntos de índole privada no solo tienen muy poco interés para mí, sino que además no he podido dar con la forma de exponerlos de tal manera que me satisfaga. Bueno, ya lo dijo todo. En absoluta coherencia con su propuesta, todo lo que él escribe está vinculado a lo social y a lo político. Brecht se ocupa fundamentalmente en su creatividad, en su obra creativa, de los grandes acontecimientos que marcaron la historia y que él fue testigo, ¿no? Desde la Primera Guerra, la llegada de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, el macartismo en Estados Unidos. En fin, este hombre, bueno, y él andaba como... Él era un tipo muy sobrio, ¿no? Siempre han visto su fotografía, su pelito corto, una camisita como de caqui o gris. Él, en el diario de trabajo, nos ilustra el derrumbe personal de mucha gente por el alcoholismo, la droga, la locura, la impotencia sexual. Porque habla de los otros lo que no habla de sí mismo. Que conste que no sabemos si está haciendo retratos. Selfies proyectados, ¿no? Pero también nos muestra las catástrofes históricas, la guerra, el holocausto. Yo escribí un par de poemas a Hiroshima, porque es que a mí una de mis escritoras favoritas es Marguerite Duras, y ella escribió el guión de una película que se llama Hiroshima Mon Amour, que yo la vi cuando tenía como 19 años y a mí esa película me marcó por la forma en que 2 cuerpos se tocan, por el blanco y negro. Pero además cuando yo leí el guión, que era pura poesía, yo quedé, las palabras me entraban por los ojos, entraban por mis pupilas y se me quedaron. Y entonces yo siento un especial interés. Tengo una especie de sensibilidad revuelta hacia Hiroshima y hacia los japoneses. Y he visto muchas películas japonesas y he leído a Yukio Mishima y a otros escritores japoneses. Tengo allí unos libros maravillosos que podemos verlos. Y en la guía les hablo de que los primeros diarios, los más antiguos, son del año 1000
de cortesanas japonesas que narran sus costumbres eróticas. Bueno, volvamos a lo nuestro. Entonces, ahí hay una transferencia en lo que Brecht hace, ¿no? Él no nos muestra su vida, él nos muestra lo de afuera, donde él está. Entonces, bueno, sí, él comenta todo lo que tiene que ver con su creatividad, cómo su reflexión sobre las lecturas lo van llevando a montar obras de teatro. Bueno, él registra lo público, pero también deja en algún momento deja visos de su vida privada. Pero armar un diario, porque él lo armaba. Cuando él comienza a escribirlo a máquina, está pensándolo. Cuando él lo monta en un cuaderno, pero entonces esos cuadernos tienen elementos visuales, tienen canciones, esas sí están manuscritas, pero tienen carteles, tickets de entradas a proyecciones cinematográficas, tiene programas de mano, tiene fotografías, tiene recortes, muchísimos recortes de prensa. Entonces así los diarios, bueno, pasan a ser Dios, una cosa que es historia del momento. Yo conozco gente que en sus diarios pone de todo. Mi hija, que lleva agenda y diario, gracias a Dios, viendo a su padre, y ella pega cualquier cantidad de cosas. Hay gente que pega flores, que dibuja. Yo no, lo mío es letra y letra y letra. Ahora bien, hay otro dramaturgo, se llama Eugene Ionesco. Ionesco, él dice que cuando él tenía 4 o 5 años, él se dio cuenta de la inexorable del tiempo y que él iba a morir en algún momento. Y entonces él comenzó a escribir desde muy joven sus diarios, y entonces, pero él decía que él los elegía. Él elegía los momentos. Yo tengo aquí una nota, dice: no se puede saber nada salvo que la muerte está ahí, acechándome, acechando a mi madre, a mi familia. Estamos en la vida para morir. En una de sus entradas al diario dice: para mí la tierra no es nutricia, es lodo, es la descomposición, es la muerte que me espanta. Las bodegas, los interiores de las casas son para los demás nidos, refugios. Para mí son tumbas. La certeza de la muerte de este hombre, esa conciencia, esa inexorable realidad, cónchale, cuando tú sabes que tu abuela se va a morir, después se te muere entre tus brazos, tú dices, cónchale, eso nos da la existencia del tiempo, y me parece que es justamente la permanencia de la muerte lo que nos da la clave para explicar la ausencia de todo. Ionesco no ponía fechas en su diario. Decía Ionesco: cuando me di cuenta por primera vez que el tiempo pasaba, el sentimiento del tiempo estuvo inmediatamente ligado a la muerte. Ya a los 4 o 5 años me di cuenta que me haría viejo y después moriría. Ya como a los 8 años me decía que mi madre se iba a morir, y eso me trastornaba. Eso trastornó mi pensamiento. Y ustedes tienen que ver El rinoceronte o leer, bueno, también por allá por los 70s, aquí en Caracas se hacían festivales internacionales de teatro, y tuve la oportunidad de ver obras de Ionesco presentadas por grupos de teatro franceses, wow, ingleses, brasileños. Y uno no entendía el idioma, uno entendía la obra, uno entendía el sentimiento, el mensaje. Le decía que Ionesco no consignaba la fecha. Si el tiempo no es más que un continuo deslizarme hacia la muerte, ¿para qué carajo voy a poner que hoy es 13 de febrero? Si igual es un día menos en mi vida y es un paso más hacia la urna, como dice Eliot. Entonces yo abandono mi infancia, yo pierdo el presente y convierto desde ya la vida en un pasado, y lo que hago cada vez que escribo es precipitarme hacia el futuro, es decir, hacia la nada, hacia el abismo, hacia la muerte. Entonces, wow, leer esos diarios, yo lamentablemente los perdí porque se los presté a un amigo que dejó de ser mi amigo como todos mis amigos.
pero ya no son mis amigos. Y creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, porque aunque uno puede necesitar con quién hablar, uno pierde demasiado tiempo amando a gente que tarde o temprano se va de tu vida, porque se va o se muere. Y ya estamos en la edad en que muchos de la gente que estuvo con nosotros en la adolescencia, juventud, niñez, adultez ya comenzaba a morirse. Entonces yo tengo la impresión de que los desarrollos, de que los acontecimientos tienen un desarrollo que en mí funciona de una manera porque agita mis pasiones y porque todo lo que yo miro está siempre en un combate conmigo y a veces no, y a veces no es una pelea, porque siempre ando en un rollo mental, siempre Ulises anda en una batalla, siempre hay un yo verdadero y un yo que se mira. Yo me miro y yo me miro en los acontecimientos y yo me miro en los conflictos y yo me considero y yo me comento y yo me escribo y yo me relajo y yo me celebro y yo me canto porque todo cuanto es mío también es tuyo, como decía Walt Whitman. Y entonces yo les hablo de mí porque yo me considero un escritor. Y como estamos en un proceso de formación de escritores, yo insisto en la necesidad de que todo escritor lleve por lo menos una agenda, porque eso lo dice Elías Canetti, un escritor tiene que tener 3 cosas: agenda, en lo que va a hacer, lo que no hizo; diario, reseña lo que se le ocurra y quiere reseñar; y el cuaderno de apuntes, donde va colocando sus ideas. Y yo en una época tenía un cuaderno verde, bueno, tuve varios, pero el último era verde, muy lindo, que me lo compré en la Galería de Arte Nacional, que era el cuaderno de los sueños. Porque bueno, todos soñamos, yo sueño mucho. Sueño tanto que me da flojera recordarlo. Anoche soñé con Kelvin, voy a escribir un cuento de él, un exalumno, que lo habían nombrado rey de Venezuela. Pero él se había casado con una argentina con la que tenía una relación telefónica a distancia por internet. Y él se la había traído y la había nombrado reina de Venezuela. Por aquí va el cuento, no se los voy a contar todo, porque lo voy a contar para llevarlo también al diplomado. Bueno, ¿qué más les digo? Nosotros tenemos que hacer tiempo literario. No solamente escribir. Yo comencé a escribir a los 17 años mis textos. A los 30 los quemé todos. En uno de esos arrebatos poéticos. A los Rimbaud, a los Mallarmé, a los Valéry. Pero nada que ver. Era una pose. Eran cosas de borracho, de muchacho loco. Pero las épocas cambian. Yo juré que no iba a escribir más un diario. Una semana más tarde me estaba comprando un cuaderno. O a los 2 días, ya no recuerdo, ya no importa. Después pasé un tiempo sin escribir nada. Y después sentía la necesidad. Porque el diario se convierte en una adicción. Y esa divina adicción, como todas las adicciones son divinas porque nos producen placer. El chocolate, el café, el alcohol, el cigarrillo, cualquier cosa a la que seamos adictos, al sexo, a lo que sea que seamos adictos, lo hacemos por ese principio placentero y la dopamina y todas esas cosas que los psicólogos, los biólogos, los neurólogos, todos explican, todo lo explican, todo. Lo único que hacemos en la vida es explicar la vida. Pues explícate tu vida en el diario. No tienes más nada que hacer. Y después si quieres, rómpelo. Pero qué bueno es leerse. Hay que escribirse para luego leerse. Y yo les digo que dentro de 15 años tendrán personajes, tendrán aventuras nuevas, porque es que van a vivir de nuevo otra vida que no es la de ustedes. Y lo que les pretendo decir es que cuando nosotros escribimos un diario y nos hacemos adictos a eso, entonces adquirimos una disciplina. Bueno, yo no sé si esto era todo lo que estaba en el programa que decía diario de un escritor, tiempo y espacio para la escritura, un diario y una agenda, crear la rutina de leer y escribir. Señores, creo que no tengo. Señoras y señor Canetti, señor Sanguinetti,
Señoras y señor Sanguinetti, no tengo más nada que decirles. Hasta aquí este momento y un abrazo para cada una y usted. Un abrazo para todos.